Hola, nuestro grupo está conformado por Andrés Javier Rosco de Gambri, mi persona, y Jonathan José Pérez Rivera. El tema que nos correspondió fue conmutación. Una red conmutada consta de una script de nodos interconectados, denominados conmutadores. Los conmutadores son dispositivos capaces de crear conexiones temporales entre dos o más dispositivos enlazados al conmutador. En una red conmutada, algunos de estos nodos se conectan a sistemas finales, ya sea computadoras o teléfonos, como se puede observar en la imagen presentada aquí mismo. Tenemos la red conmutada, donde se observan los nodos y finalmente tienen los sistemas finales conectados, ya sea computadoras o teléfonos. En los tipos de comunicación tenemos la conmutación de circuitos, que utiliza enlaces físicos dedicados entre los dispositivos para establecer un camino continuo de comunicación. Tenemos la conmutación de paquetes, que divide los datos en unidades más pequeñas, denominados paquetes, que se envían de manera independiente. Y por último, la conmutación de circuitos virtuales, que combina elementos de la conmutación de circuitos y la de paquetes. En la conmutación de circuitos en redes de comunicación es una técnica de redes donde se establece una conexión dedicada entre dos dispositivos antes de iniciar la conmutación, perdón. Esta conexión permanece exclusiva para las estaciones hasta que finaliza la transmisión de datos. A continuación se destacan sus principales características. Como primera tenemos un camino dedicado, que establece un canal exclusivo entre el origen y el destino, dividiendo cada enlace en varios canales. Tecnologías como FDM y TDM permiten que varios usuarios compartan un mismo enlace físico. Como segunda característica tenemos la transferencia continua. Los datos fluyen sin interrupciones ni paquetes, asegurando una comunicación directa sin necesidad de enrutamiento durante la transferencia. Como tercera tenemos la liberación de recursos. Al terminar la comunicación, los recursos se liberan, permitiendo que otros usuarios utilicen los canales y enlaces. Esta estructura es clave en aplicaciones que requieren un flujo constante y sin retrasos, como las llamadas telefónicas. A continuación tenemos una imagen de la conmutación de circuitos, en donde tenemos los conmutadores. Digamos que lo podemos representar como un ejemplo de conexión entre oficinas. En una empresa, digamos que las oficinas remotas se conectan mediante conmutadores 4x8. Algunos puertos conectan computadoras en la misma oficina, como podemos observar, mientras otras usan una línea T1 para la comunicación entre ellas. Podemos observar la línea T1 con una velocidad de 1.544 megabits por segundo. Otro ejemplo sería que en una red con 8 teléfonos, los enlaces usan FDM para dividirse en canales de 4 kHz. Las conexiones pueden configurarse entre pares de teléfonos, por ejemplo, 1,7 y 2,5, en fin, cambiando conforme se realizan nuevas llamadas. Tenemos las fases en una conexión de conmutación de circuito. Como primera tenemos la fase de establecimiento. El dispositivo de origen solicita una conexión hacia el destino, especificando su dirección. Los conmutadores intermedios deben aceptar la solicitud y establecer un canal en cada enlace para esta conexión. Como segunda tenemos la fase de transferencia de datos. Una vez establecido el circuito, los datos fluyen de forma continua y sin interrupciones, con recursos como ancho de banda y canales reservados exclusivamente para esta conexión. Y como tercera tenemos la fase de liberación. Al concluir la comunicación, uno de los dispositivos solicita la liberación de los recursos y cada conmutador involucrado en la conexión desactiva el circuito. En cuanto a la eficiencia y retardo en la comunicación, en la conmutación de circuitos, tenemos
Las redes de conmutación de circuitos son menos eficientes, ya que mantienen los recursos dedicados durante toda la conexión, incluso cuando no se está transmitiendo datos. Esto es un desafío en redes de computadoras donde la transmisión de datos puede ser intermitente. En cuanto a retardo, el retardo durante la transferencia es mínimo, gracias al camino dedicado. Existe un retardo inicial para establecer la conexión y uno final para liberarla. En ejemplo, tenemos las aplicaciones en redes telefónicas. En las redes telefónicas, la conmutación de circuitos se usa en el nivel físico, empleando direcciones globales como números de teléfono y señalización SS7 para gestionar las conexiones. Sin embargo, muchas redes telefónicas han migrado a la conmutación de paquetes por su mayor eficiencia y optimización de recursos. Bueno, continuando con la exposición, ahora sigue conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes divide los datos en unidades más pequeñas, llamados paquetes, que se envían de manera independiente. Tiene dos subcategorías: redes basadas en datagramas, que cada paquete se encamina de forma independiente, y redes basadas en circuitos virtuales. Se establece un camino virtual para que los paquetes sigan la misma ruta. Tiene dos categorías: encaminamiento independiente, asignación de recursos de baja demanda, dirección y destino de tabla de encaminamiento. Encaminamiento independiente: cada paquete viaja de manera independiente a su destino. Los paquetes pueden tomar rutas diferentes en función del estado de la red. Este enfoque permite que la red sea más flexible y utilice eficientemente el ancho de banda disponible. En asignación de recursos de baja demanda, no se reserva un ancho de banda al canal exclusivo para cada paquete. En cambio, la red asigna recursos de acuerdo a la disponibilidad y mediante una política de primero en llegar, primero en ser servido. Esto puede causar retardo, especialmente si muchos paquetes compiten por los mismos recursos en un momento dado. Cada paquete lleva la dirección destino en su cabecera. Esto en cuanto a tabla, dirección de destino y tabla de encaminamiento. Y cada conmutador contiene una tabla de encaminamiento que usa esta dirección para decidir el puerto de salida. Las tablas de encaminamiento en los conmutadores son dinámicas y se utilizan periódicamente para adaptarse a los cambios en la red y optimizar las rutas. Vemos que el retardo y la eficiencia en conmutación de paquetes es variable y depende del estado de la red y de la cantidad de tráfico en cada momento. En la eficiencia, son altamente eficientes en el uso de recursos, ya que los enlaces y conmutadores se comparten dinámicamente según la demanda de la red. Continuamos con conmutación de circuitos virtuales. La conmutación de circuitos virtuales es una tecnología que combina elementos de la comunicación de circuitos y la comunicación de paquetes. En esta técnica, los datos se dividen en paquetes, pero todos los paquetes pertenecientes a la misma transmisión siguen una ruta predeterminada, llamada circuito virtual. Este tipo de conmutación es útil para las aplicaciones que necesitan consistencia en la ruta de los datos, pero con la flexibilidad de la conmutación de paquetes. Tiene varias fases. Son 5 fases. Primero tenemos la fase de conexión, que al igual que en la conmutación de circuitos, los circuitos virtuales tienen 3 fases: establecimiento, transferencia de datos y liberación. Asignación de recursos, que pueden asignarse durante la fase de establecimiento, similar a la conmutación de circuitos, o bajo demanda como en la conmutación de datagramas. Encabezado de los paquetes y dirección local. Cada paquete lleva un identificador de circuito virtual en su encabezado, que es válido solo entre 2 conmutadores consecutivos. Ruta fija para los paquetes. Todos los paquetes de una misma transmisión siguen la misma ruta, asegurando que lleguen en el orden correcto. Esto es particularmente útil para aplicaciones sensibles al orden de los datos, como transmisión de voz y video. Y por último, nivel de implementación. La comunicación de circuitos generalmente se implementa en el nivel de enlace de datos, mientras que las redes de comunicación de circuitos operan en el nivel físico y los datagramas en el nivel de red. Estructura de los conmutadores. Los conmutadores son dispositivos fundamentales en las redes de comunicación. Su estructura y funcionamiento varían según el tipo de conmutación que se emplea en la red.
La estructura del conmutador es clave para determinar la eficiencia y el retardo y la capacidad de la red para gestionar múltiples conexiones. Tipos de conmutadores. Tenemos conmutadores de circuitos y conmutadores de paquetes. Regresando al circuito virtual, tenemos varios ejemplos que se nos pasó a decir, como direccionamiento global y local, que el origen y el destino de la transmisión tienen direcciones globales, similares a las direcciones IP. También tiene, además de las fases, hay unos retardos, que existen dos tipos de retardos en las redes virtuales. Retardo en el establecimiento y retardo en la transferencia. En el establecimiento, el tiempo necesario para configurar el circuito virtual antes de la transmisión, y en la transferencia, una vez que el circuito está configurado, el retardo es mínimo, ya que los paquetes siguen una ruta fija sin necesidad de decisiones adicionales de encaminamiento. A continuación, el compañero seguirá con la estructura. Presentamos la estructura de los conmutadores de circuitos y los conmutadores de paquetes. En los conmutadores de circuitos tenemos que un conmutador de barras cruzadas conecta directamente múltiples entradas con múltiples salidas, aunque es poco eficiente en uso de puntos de cruce. Y poseemos un conmutador multietapa que combina varios conmutadores en varias etapas para optimizar el número de puntos de cruce. En cuanto a la estructura de conmutadores de paquetes, tenemos puertos de entrada y salida, que procesan los paquetes entrantes y salientes. Como siguiente tenemos el procesador de encaminamiento, que determina la dirección del paquete y el puerto de salida. Siguiéndole el mecanismo de conmutación, que mueve el paquete a la cola de entrada, a la de salida, incluye el conmutador de Bayes y el conmutador Bacher-Bayes para evitar colisiones. Comparando los tipos de conmutación, tenemos que los tres tipos mencionados anteriormente, la conmutación de circuitos, de paquetes y los circuitos virtuales. En cuanto a la eficiencia, la conmutación de circuitos es baja, de baja eficiencia. La de paquetes es alta y la de circuitos virtuales es intermedia. Y en cuanto al retardo, la conmutación de circuitos es mínimo en transferencia, como se mencionaba al inicio de la presentación, y la conmutación de paquetes es variable según la demanda. Mayor demanda, el retardo puede ser mayor. Y en la conmutación de circuitos virtuales es bajo en transferencia, pero alto en establecimiento. Con esta información concluimos la presentación. Muchas gracias.